Muy bien, entonces hemos estado en lo que es la introducción. Vimos varias cosas, todo como que el resumen hacia dónde vamos. Luego empezamos en la página, no aparece en la página en mi documento, pero cómo discipular. Escalando las alturas, vimos la introducción, 2 Timoteo. Parte 1, el costo del discipulado, la parábola del sembrador en Lucas 8. 3 clases de personas. No, hombre, qué rica enseñanza vimos ahí. Cómo se ve el discipulado, la gran comisión. Fuimos viendo toda esa parte. Luego empezamos con el 2 Timoteo 2, parte 2, la filosofía bíblica del discipulado. ¿Qué página es eso para ustedes? 6. Vimos, tenemos un diagrama ahí. Hay un proceso de lo que estamos viendo aquí, el propósito de nuestra vida, las 4 metas. Esa es la filosofía del discipulado, un patrón, el plan para nuestra vida presente, los 7 niveles. Todavía no hemos llegado a todo eso. Y luego el plan del discipulado, en donde aquí te vamos a enseñar las lecciones, cómo darlas y entrenarte para la vida. Entonces vamos a organizarlo, presentarlo, todo eso. Luego vimos primero, hay principios bíblicos detrás del discipulado. El discipulado es el corazón de la misión de Dios. Y hablamos de todo el Antiguo Testamento y todo. Vimos que el discipulado es el corazón del mandato de Dios. El discipulado fue el corazón del ministerio de Jesús. Vimos sus 2 propósitos por haber venido aquí. ¿Sí se acuerdan? Es cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios del que me envió y acabar la obra, acabar su obra. ¿Se acuerdan qué está relacionado con qué? La voluntad de Dios, ¿qué es? Restaurar la humanidad de la imagen. Ajá. Por eso vino a morir en la cruz, ¿verdad? Y la obra, Entrenar a sus discípulos. entrenar a 12 en el discipulado, 12 discípulos, exacto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Evangelismo discipulado. ¿Qué hemos estado diciendo que es la gran comisión? Evangelismo discipulado. Y esa fue la primera venida de Cristo, es su propósito. Lo desglosamos en Mateo 28. El discipulado es el corazón de la comisión de Jesús para su cuerpo, la iglesia. ¿Ahí nos quedamos? No vimos eso. Ya me brinqué, ¿o sí? Punto principal, no, nos quedamos más En el punto principal. Ganar almas no es el cumplimiento de la gran comisión, solo el comienzo. Y lo vimos en Efesios 4:12 y vamos en el punto número, Cuarto. en el Cuatro. cuarto. Dice, discipulado es el corazón de la ahí. comisión. O sea, por eso digo, el punto clave sí vimos. Sí. Que, sí, exacto. Que es lo que estaba diciendo, que el cuarto punto principal es donde nos quedamos, Sí. ¿correcto? Ok. Entonces, el cuarto punto principal ahí es el discipulado, es el corazón de la comisión de Jesús para su cuerpo, la iglesia. Y eso se los he enseñado con la máxima mente de Dios. Y aquí viene la máxima mente de Dios. Es increíble porque ese diagrama, mi padre tomó la filosofía y la teoría que enseñaba Jeff y lo puso en un diagrama. Dice, ¿es así como lo entiendo toda la teoría que estás enseñando? Y dice, ¡wow! Nunca había visto un diagrama así. Y fue padrísimo llegar a las notas de Discipulado 2 y ver que Alan ha estado enseñando la máxima mente de Dios en inglés. Eso no lo había visto antes en las iglesias y él ha estado enseñando ese diagrama. Bien bonito, bien padre. Con los 5 objetivos, y es lo que vamos a ver ahora. La gran comisión contiene 5 objetivos principales. Existe una relación entre el ministerio del discipulado bíblico y estos objetivos ministeriales. Estas son las 5 razones de la existencia de la iglesia en el mundo. Existimos para esto. Y está en el diagrama que lo vamos a repasar. Pero número 1, escriban ahí, evangelizar a los perdidos.
Es así como damos fruto. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Alguien que lo lea, por favor. Jenny, todos necesitan estas notas que imprimiste. Todos. ¿Colosenses qué? Todos necesitan estas hojas que imprimiste. Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, yo sé que están distraídos con toda la entrega de notas, pero traten de concentrar. Este es el traslado, dice el traslado del reino de Dios, de las tinieblas, al reino de luz de Cristo. Okay. Tenemos redención por medio del perdón de pecados por la sangre de Cristo. Este es el id de la Gran Comisión. No se puede discipular a una persona perdida. Así que primero hay que ganarla. Y el énfasis está en nuestra responsabilidad de esforzarnos por evangelizar a los perdidos. Ir y hacer discípulos tiene que ver con salir y ¿qué? Trasladar a la gente el reino de las tinieblas al reino de Dios. Tenemos que evangelizar a los perdidos. Si no evangelizamos, no vamos a tener discípulos a quien discipular. No hay nadie a quien discipular en la iglesia. Entonces algunos están sentados en la banca porque no estamos pescando, no estamos consiguiendo a los nuevos. Es más fácil enseñar la Biblia que predicar el Evangelio. Y eso es la verdad. Es más fácil predicar la Biblia que predicar el Evangelio. Entonces es muy cómodo quedarme en casa y esperar a que me entreguen un discípulo, pero así no funciona. Dios nos ha llamado a ser pescadores de almas. ¿Quieres un discípulo? Péscalo. Ve y péscalo. Entonces es más fácil enseñar la Biblia que predicar el Evangelio, pero primero tenemos que ganar a los perdidos porque todo comienza ahí. Todo comienza ahí. ¿Okay? Entonces la razón por la que existe la iglesia es evangelizar a los perdidos, es dar fruto, evangelizando a los perdidos. Y el objetivo es guiar a las personas a Jesús y bautizarlas en su nombre, pero no podemos dejarlas crecer solas. Dios tiene un propósito eterno, como vimos en Efesios, y tiene un plan para esas personas, esas almas. Según Efesios 2.10. ¿Se acuerdan qué dice Efesios 2.10? Después de decir que no somos salvos por obras, pero dice Efesios 2.10 que fuimos creados en Cristo, o sea, salvados para buenas obras. Entonces dice que somos hechura suya, esa es la creación, el nacimiento físico. Somos hechura suya, creados en Cristo, esa es nuestra salvación, ese es el nacimiento espiritual. Entonces el nacimiento físico, el nacimiento espiritual. ¿Y para qué? Para cumplir las buenas obras que Él preparó para nosotros desde el fundamento, desde antes de fundar la tierra. Preparó buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Bíblicamente lo hemos visto. ¿Cuáles son las buenas obras? Ok, estás brincando a parte de la definición, pero lo hemos visto en Efesios 4:12. Dice, ¿por qué existe la iglesia? Para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Del ministerio. Entonces, ¿qué son buenas obras? Ministerio. ¿Ok? Y ahora, ministerio es enseñar la palabra de Dios al hombre. Al hombre perdido, ¿qué le enseñamos de la palabra de Dios? El evangelio. ¿Verdad? Ahí está el evangelismo. Y al creyente que ya es hijo de Dios, ¿qué le enseñamos de la palabra? El discipulado. ¿Qué es el discipulado? Perfeccionarlos para la obra del ministerio. Para que ellos evangelicen y discipulen. Y la cadena continúa. Entonces, la segunda razón por la que existe
una iglesia, esta iglesia, es establecer otras iglesias. Ese es el número 2, establecimiento de iglesias. Ah, mira, siempre lo hago. Me adelanté. Efesios 4, del 11 al 16. Es que está relacionado y es que como llevo 30 años enseñando esta información de alguna manera, pues me voy de largo, me voy recto y, y ahí están las notas. Paciencia, Scott. Vamos paso por paso. Vamos en cadenita, ¿les parece? Empezamos con Altagracia, luego María, Juan, Víger y Lidia. 11, 12, 13, 14, 15 y Rolando vamos 16. Efesios 4 del 11 al 16. Ok, bueno, empezamos de este lado y vamos para allá. Soco. Ok, del 11, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Cristo constituyó a los líderes de la iglesia. ¿Para qué, Rolando? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo por el ministerio. Lidia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta. ¿Hasta qué? Todos los miembros llegan hasta la madurez total, completa de Cristo. Conformarse a la imagen de Cristo. ¿Verdad? ¿Víger? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Y más que nunca vemos a los creyentes niños en Cristo, como hemos estado viendo en la serie, que no conocen bien la palabra, se van de una cosa a otra. YouTube, TikTok, Instagram, los Reels ha hecho que la gente viva bien confundida con respecto de lo que dice la palabra. Porque están siendo discipulados, entre comillas, porque no es un verdadero discipulado bíblico, pero sí están siendo enseñados por diferentes. Están comiendo de todo tipo de pasto. Entonces no como un rebaño correcto que va siguiendo ahí, sino comiendo de todo y están bien confundidos. No, hay gente que enseña que no hay rapto y con versículos convincentes que dices, wow, o sea, esto suena como que si fuera realmente bíblico, no hay rapto. Pero claro que sí hay rapto. Pero luego están enseñando un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque estamos dejando llevar, porque somos niños, no hay un discipulado, necesitamos ser discipulados para no caer en todo eso. Juan, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino siguiendo la verdad, ese es el contenido, la verdad, la palabra de Dios, en amor. ¿Qué es el amor? Eso lo vimos la semana pasada, les pregunté lo mismo. Y dos pasajes rápidos que deben de saber para definir el amor. Porque Bad Bunny sube para decir, debemos de ganar el odio con amor. Ok, suena muy bien, bueno, suena muy bonito Bad Bunny, pero tú ni sabes qué es el amor, porque lo que vives no tiene nada que ver con el amor. Amor no es aceptación de que cada quien se mete con cada quien que quiera, sino... ¿qué es el amor? Obediencia a la palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos, Juan 14, 16. Y hay otro. De quien todo el cuerpo bien No, espera, no me has llegado ahí. Todavía estoy definiendo el amor. ¿Otro versículo de amor? el cumplimiento de la ley. ¿Dónde? Romanos 13:10. Perfecto. Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, Vani, cállese, señora. Siéntese. No sabe qué está hablando. Además, que no lo entiendo. No, sí lo entiendo cuando habla. Cuando canta, no. Pero eso que estás hablando ahorita tú, eso es como politiquería nada más, porque yo tengo que hablar mucho del mentado Charlie
Kirk. Ujú. Dice unas cosas, pero hace otras, y lo pones como ejemplo. Yo no creo que... Yo no estoy yendo que en su discurso de Grammys que el amor, pero es que no tenemos una definición bíblica de amor. No, pues es que no tiene que ver nada con... ¿Cómo quisiera decir? No son ejemplos. ¿Son malos de la ejemplos? Biblia. El Bad Bunny no es un ejemplo para enseñar, pero tampoco, o sea, para enseñar bíblicamente. Yo sé que no es un ejemplo, porque su vida, bueno, primero que no lo conocemos. Okay, puedo hablar de Luis Miguel si quieres, para un tema que nada que ver. Él puede cantar del amor. Yo porque ahorita es el personaje central. Sí, exacto. Todo el mundo. Exacto, porque pues dice algo de amor, pero mi punto es, si no entendemos que es amor, nos vamos a dejar llevar por un mensaje falso. Entonces, el amor, que aún creyentes no saben definir el amor, porque el amor es cumplir la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios, es hacer lo que Dios dice. Eso es mi punto. Entonces, ¿cómo seguimos la verdad? En amor. Entonces, seguimos la verdad, ese es el contenido. Tenemos que enseñar la verdad, no opiniones, ¿verdad? No opiniones, la verdad. En amor, que es cumplir la verdad. ¿Para qué? Porque de nada sirve ser oidores. Si recuerdan el necio que construyó su casa sobre la arena, no era un inconverso, no estamos hablando de un inconverso. Estamos hablando de alguien que escuchó la palabra y no la hizo. Tenemos un chorro de creyentes así. Entonces tenemos que seguir la verdad en amor. Y luego, ¿qué fue el resto del versículo? ¿15? 15. Efesios 4:15. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo aquel. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí van, otra vez. Esto es en Cristo. Exacto, es otra vez. Es seguir la verdad, no opiniones, y bien dicho, no política, la verdad, la palabra de Dios. El amor, que es el cumplimiento de la palabra en nuestras relaciones, pero no es nada más cumplirlo a tu antojo, como tú quieres, cuando tú quieras, como tú quieras, sino es en Cristo. Que estamos en Cristo. Entonces no es solo cumplir la palabra, es cumplir, escuchen esto porque esto es importante, es cumplir la palabra con el carácter de Cristo. Entonces vemos que esto es más que solo llegar a escuchar y qué bueno estamos aprendiendo la palabra, es seguir la verdad en amor en Cristo. No solo escuchar buena doctrina, cumplirla, y no solo cumplirla como tú quieras, sino cumplirla con el carácter de Cristo. Eso es lo que tiene que ser. Eso es todo el paquete completo. Sí. Exacto. Entonces, versículo 16, creo que es el último. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y luego no nomás se trata de ti. Y luego no nomás se trata de ti, sino que se trata de que tú estés unido con todos los demás. Y todos están unidos, que nos apoyamos en todo momento, estamos compartiendo el tiempo en unidad, pasando tiempo juntos y unidos para ayudarnos mutuamente, porque uno dice, no, pues yo quiero, yo no quiero, y no se va a tratar más de ti, es también ver, ¿y cómo puedo yo ponerme al servicio de alguien más? Qué bueno que tú en tu vida vas bien, pero no es nada más pensar en ti cuando tú quieres y como tú quieres, sino pensar, ¿y cómo me puedo estar presente para ayudar a otros que están batallando? Esa es una iglesia bíblica. Entonces, aquellos que se conviertan a Cristo deben ser bautizados en agua para formar congregaciones locales que funcionan como el cuerpo de Cristo en su comunidad. Y un estudio de la historia de la iglesia muestra cómo las iglesias con ideas afines, ¿verdad?, con la LFF, por ejemplo, el Living Faith Fellowship, compañerismo de fe viva,
se han unido típicamente con fines de educación. Por ejemplo, tenemos el FBI, el Instituto Bíblico de Living Faith, de la Fe Viva. Misiones, enviando ministros interculturales al extranjero, apoyados por las iglesias de LFF. Entonces, iglesias, no nomás iglesias locales, sino iglesias locales que trabajen en equipo, aunque sean cuerpos independientes, pero trabajan de manera interdependiente para colaborar, para cumplir la misión. Y por eso tienen como 3 conferencias, creo, al año. ¿Verdad? Una de conferencia de discipulado, una conferencia de certeza, lo llaman certainty, y una conferencia de misiones. ¿Todo eso para qué? Para las iglesias locales que tienen la misma visión, misma fe, mismo discipulado bíblico, puedan trabajar juntos para establecer más iglesias. Y eso fue lo bonito, estar en Mission Focus siempre los últimos 3 días del año. Los invito y vamos a obligarlos. Ellos tienen el ministerio hispano, vamos a obligarlos a que tengan que traducir con aparatos y participar, ir, porque cada 29, 30 y 31 de diciembre lo hacen y están reportando, tienen misioneros llegando, reportando y ver cuántas iglesias nuevas están siendo iniciadas. Una en Portland, Oregon, otra en Kansas y otros en otros lugares que ni sé. ¿Cómo? Canadá, nuevamente ahorita Canadá, ¿sí? Exacto, entonces para eso nos juntamos, para establecer iglesias, porque para eso existe la iglesia, establecer iglesias. Es como una familia. ¿Para qué tienes una familia? Para tener hijos, para que salgan a formar otras familias. Es así como funciona la iglesia bíblica. Por lo tanto, el plan de Dios para esta era solo se cumple en la iglesia local. La vida cristiana nunca tuvo la intención de vivirse de forma aislada, al igual que ningún miembro de Israel debía vivir fuera del campamento, ¿verdad? Estar fuera del campamento era maldición, era como casi la muerte. ¿Y cuántas veces vivimos fuera del campamento? Es vivir adentro. Así que el verdadero discipulado no se lleva a cabo bíblicamente fuera de la iglesia local, porque no se pueden completar todos los objetivos del discipulado fuera de la iglesia, solos. La iglesia de la que eres miembro debe ser tu prioridad como tu familia espiritual, para edificarte, equiparte y para trabajar juntos. Dice Filipenses 2:27, para combatir unánimemente por la fe del Evangelio. Nuestra iglesia tiene la capacidad de preparar a las personas para ministrar en la obra de Dios, discipulado 1, discipulado 2 y discipulado 3, que es el LFBI. De esa manera, este cuerpo eclesiástico puede reproducir otros cuerpos eclesiásticos. Y esa es la meta. Ese es el discipulado. Establecer iglesias. Y número 3, hacer discípulos. Esa es parte literal y clara de lo que es la gran comisión, ¿no? Id y hacer discípulos. O sea, así lo dice literalmente. 2 Timoteo 2:2, obviamente ese versículo lema que tenemos. ¿Alguien que lo puede decir de memoria? Y esto encarga a hombres fieles que... Antes. Lo que has oído delante de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Exactamente. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este es el factor de multiplicación que se encuentra en el centro de todo. Debemos hacer discípulos de Jesús en todas las naciones. Entre todas las naciones. Jesús llamó a 12 discípulos al principio de su ministerio en Mateo 10. Los discípulos en Antioquía fueron llamados cristianos, que significa seguidores de Cristo, pequeños Cristo, cristitos. Y así como lo decimos de manera
negativa. Ay, pareces un Alancito, ¿verdad? Un Tomcito. O sea, lo decimos de una manera así para echar. Y así fue que nos dijeron cristianos, cristitos. No como positivo, como algo negativo, de echarnos. Pero, ¿qué cumplido? Pero también si lo ves por el otro lado, yo me acuerdo, a mí cuando estaba joven, siempre me dijeron el padrino. Y cuando mi hijo... ¿Me dijeron qué? Me decían el padrino. Padrino. Y cuando mi hijo nació, que empezó a crecer, le decían el padrinillo. Porque era hijo de mío. Sí. O sea, nosotros podemos usarlo de manera de cariño. No fue el uso de los cristianos. Ese es mi punto. Y muchas veces lo usamos en mala onda también. Ay, eres un... ¿verdad? Y le decimos la persona que nos cae mal y decimos que tú eres igual que esa persona, ¿no? O sea, lo estamos haciendo tirando. Qué bonito es que se diga, es un escotito su hijo. Sí, eso es cuando es tierno, pero después, es un escotito, hijo, igual. Cuando van a hablar mal de él. Sí, pues sí, cuando es crítica, ¿qué fue lo que estaban haciendo aquí en Hechos? Pero noten, quiero que vean, recuerden, le decían a los discípulos, no a los creyentes, a los discípulos le decían cristianos. Entonces, no todos somos cristianos. Hemos rebajado la palabra cristiano para hablar de cualquiera que es salvo, que ha renacido. Y eso está mal aplicado. No es bíblico. Se debe decir, es creyente, es hijo de Dios. No es cristiano, a menos que está dando fruto. Porque un discípulo, un cristiano, un creyente no es discípulo, a menos que está dando fruto. Lo vimos la semana pasada. Entonces ve que Dios realmente exige mucho más y nos gusta ponernos títulos más altos de lo que merecemos a veces. Pero tenemos que ser personas que vivamos como Dios nos lo dice, pequeños Cristos. Ser como Él. Pablo dice que todos los cristianos están llamados a ser santos en Romanos 1:7 y 1 Corintios 1:2. Los tres tipos de creyentes en cualquier iglesia local, ¿vale?, son pastores, diáconos y santos, según Filipenses 1. Esas son las clasificaciones de una iglesia. Tienes a pastores, tienes a diáconos y tienes a santos, que son los miembros. En Filipenses 1:1. Si quieren anotarlo ahí. ¿No está ahí esos versículos? Ok, mencioné Mateo 10 del 1 al 4, ¿eso sí está? No, tampoco. Romanos 1:7. 1 Corintios 1:2 y Filipenses 1:1. No, me los estoy repitiendo para que los escriban. Ok, Mateo simplemente es cuando llama a los 12 discípulos, Mateo 10, 1 al 4. Son llamados, los discípulos son llamados cristianos en Hechos 11:26. Pero Pablo dice que los creyentes deben ser santos, Romanos 1:7 y 1 Corintios 1:2. Y las clasificaciones generales de una iglesia están en Filipenses 1:1. ¿Alguien quiere leer eso? Filipenses 1:1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces, obispos es otra palabra por pastor. Obispo significa literalmente sobreveer. Literalmente la palabra es sobreveer, o sea, supervisor, supervisar. Entonces, pastores, diáconos y santos. Esa es la clasificación, las tres categorías en una iglesia de personas. ¿Qué era Mateo 10, 1 al 4? Ajá, 10 del 1 al 4, cuando llama. Filipenses 1:1. Entonces, estamos viendo lo que aquí textualmente dice, estas son las 5 razones por la existencia de la iglesia en el mundo. 5 objetivos para cumplir la gran comisión: evangelizar a los perdidos, dar fruto, establecer iglesias. Número 3, hacer discípulos.
Número 4, conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Conformando nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo. Romanos 8:29. ¿Nadie lo va a leer? Porque a los que antes aconteció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Exacto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Exacto. Entonces, nos establece como hijos suyos y nos predestina. O sea, todo hijo suyo tiene el destino de conformarse a la imagen de Cristo. Eso es lo que Él desea para todo creyente. Y ese es el objetivo del discipulado. Entonces, el evangelismo es para restaurar la imagen perdida de Dios en la humanidad. Pero el objetivo del discipulado es enseñarnos a ser como Cristo, de salir y restaurar esa imagen perdida en el hombre. ¿Verdad? En el hombre caído, el hombre perdido, porque perdió la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Perfecto. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es sí, bueno, sí es cierto, santo, amor, tienen toda razón. Pero eso no tiene que ver con su imagen. Dios es espíritu. Lo que se perdió de Dios es que no tenemos espíritu vivo. Está muerto. Juan, ¿dónde? 4:20. 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, esa es la imagen que se perdió. Dios es espíritu. Juan 4:24. Y el objetivo del discipulado es que seamos como Cristo, que estamos restaurando esa imagen perdida de Dios en la humanidad caída. Entonces, el objetivo del discipulado es el evangelismo. Y evangelizamos para tener a alguien a quien discipular, y el objetivo del discipulado es para que ayude a otros, a evangelizar a otros. Entonces, la verdadera prueba de que uno realmente ha sido discipulado no es que pase 16 lecciones, es que esté evangelizando. Está restaurando la imagen perdida de Dios en el hombre. Colosenses 1, 27 y 28. ¿Alguien que no ha leído así de un pasaje que lo puede leer en voz alta? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y dice, a eso me dedico. ¿Cómo dice 28? A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Perdón. Sí. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjate. Entonces, se restaura la imagen de Dios en el evangelismo. Pero ¿cuál es el objetivo discipulado? Presentar perfecta a esa imagen. No sé si me explico. En el evangelismo se restaura, se vivifica el espíritu, pero es en el discipulado que se perfecciona el espíritu hasta llegar a la imagen de Cristo. Entonces tenemos que presentar perfecto a Cristo en el hombre. Entonces obtenemos su imagen, obtenemos un espíritu vivo en el evangelismo, pero el discipulado lo desarrolla para que se perfeccione, hasta que esté perfecta la imagen. Esa es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, o la plenitud de la estatura de Cristo, como lo quiere decir. Es estar completamente conformado a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo. Y es un trabajal. Si es fácil nada más sentarse y enseñar unas lecciones, entonces no lo estamos haciendo bien, porque Gálatas 4:19, ¿qué dice?
Gálatas 4, 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Decir o pensar que el discipulado es fácil sería decir a una mujer que el parto es fácil. Porque se sufre dolores de parto para formar a la persona que se conforma a la imagen de Cristo, formar a Cristo en la gente. Y por eso no es nada más aquí dar conocimientos, leer la lección, tenemos que estar aconsejando y por eso preguntamos primero, ¿cómo estás? ¿Cómo va en tu vida? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo estás? ¿Para qué? Para que cuando estamos enseñando la lección, podemos ayudar a que aprenda a practicar los principios, aterrizarlo en su vida real. Para que se conforme, para formar a Cristo en ellos. Si no, nos está realmente discipulando. Todo creyente nace de nuevo como santo posicionalmente, pero los discípulos se hacen, no nacen. Practicando, de forma práctica. ¿Practicando qué? Pues la enseñanza. De hecho, la doctrina de la predestinación enseña que Dios te predestinó para ser conformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 ya lo leímos y Efesios 2:10 ya lo leímos también. Si quieren anotarlo, no está ahí. No sé si está ahí. ¿Sí está ahí? Chido. La humanidad anhela alcanzar la perfección y la utopía, ¿no qué? Utopía, sí es un acento. Wow. Pensé que era una basurita. ¿Dónde estoy? Y la utopía anhela alcanzar la utopía por medio de la ciencia, por medio de la exploración, por medio de la medicina, por medio de la clonación, incluso el transhumanismo a través de la tecnología. ¿Saben qué es el transhumanismo? Transhumanismo por medio de la tecnología. Si saben que es todo un corriente de pensamiento de querer incorporar la tecnología en el cuerpo humano. Crear cyborgs. Más allá de eso es reemplazar partes del cuerpo inclusive. Transhumanismo. Mitad robot, mitad humano. Cyborgs. ¿Sí? Eso es lo que hay una gran cantidad de gente que está buscando laborar para eso, para la humanidad. ¿Por qué? Están buscando la perfección. Pues un brazo mecánico va a ser mejor que el mío. Puedo caminar mejor o correr, no cansarme, subiendo las escaleras, qué sé yo. Todo eso es porque el hombre lo está buscando por sus propios méritos, por sus propios medios. Pero solo Jesús puede perfeccionarnos y darnos paz perfecta mediante el discipulado. ¿Se puede decir que el otro se hace por egoísmo? Para lo que le satisface. Esa sería la motivación, sí. De egoísmo, no de vanidad. No de transferir a otras personas, sino. Mejorarme yo, solo yo, para mí. Pues más bien la insensatez, ¿no? Porque si llega a fallar, de todos modos, sigue requiriendo mantenimiento. No, tienen nuevas formas de cobrarte. O sea, si no, ni siquiera... ¿Quieres asegurar tu brazo? Ahora hay que dar mantenimiento cada 5 kilómetros. O 5,000 kilómetros. Sí, no. O sea, sí, es tonto, pero lo hacemos. Y por último, el quinto objetivo, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Eclesiastés 12:13. ¿Quién lo puede leer? Vamos a varios versículos en este, ¿ok? Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mira. Dejamos los argumentos. El fin de todo discurso. Ya. Tú piensas esto, yo pienso lo otro y tenemos diferentes maneras y opiniones. Shh. Se acabó todo discurso con esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cállate con todo lo demás.
todo lo demás. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amar al prójimo. Amar a Dios en primer lugar. Y al prójimo como sí mismo, que de nuevo, ¿qué es amar al prójimo? ¿Qué es amar al prójimo? ¿Cómo dice? Dice, amarás a Dios y el otro es igual. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero, de nuevo, bíblicamente, vamos a definir, ¿qué es amar al prójimo? Servir. Ok, déjame desglosarlo, pero póngame atención aquí. ¿Ok? Para que sea entendible, ¿qué es amar al prójimo? No cómo amar, sirviendo, sacrificando. ¿Qué es el amar? ¿Cómo amo? ¿Qué es el amor otra vez? Cumplir la palabra de Dios, ¿cierto? Ok. ¿Cómo amo al inconverso? Predicando el evangelio. Es la única forma. Eso es amar al prójimo. Amar al inconverso es predicar el evangelio. Yo puedo darle manzanas y tratarlo bien a todos, pero si yo no estoy predicando el evangelio, yo no amo a mi prójimo por tener buenos sentimientos. Amo al inconverso solo una manera, predicando el evangelio, porque eso es cumplir la palabra en relación con el inconverso. ¿Cómo amo a mi esposa? Los maridos, ¿cómo aman a la esposa? ¿Eh? Vas por ahí. ¿Qué? ¿Obedeciendo a la esposa? No. ¿Eso es lo que estabas tratando de decir? Tratarla como más o más frágil. Sí, como que tardé como medio minuto para entender de que... Vamos a aclarar, obedecer la palabra de Dios, sí, no la IA. Bueno, si nos funcionaba. Bien, buena definición de parte de una esposa, ¿verdad? Claro que una esposa va a decir eso. No. Espera, ya, con seriedad. ¿Cómo ama el marido a la esposa? Obedeciendo la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios que debe de hacer a la esposa? Tratarlo como vaso más frágil. ¿Qué más? Amarla como Cristo amó. Amarla como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella y también presentando, lavándola en la palabra para presentarla gloriosa, sin mancha. Cuidarla como cuida su propio cuerpo, sustentarla. Es lo que dice la Biblia. A lo que voy yo no son nuestras opiniones. Hay que amar al prójimo como a mí mismo. Y eso mostrar respeto y amor. No empecemos con nuestra lógica humana. Definamos bíblicamente cómo ama la esposa a su marido. Sujetándose como si te sometes a Cristo. Entonces dice al final, marido, resumido es esto: ama a tu mujer. Esposa, resumido en eso, respeta a tu mujer. No, perdón, es al revés. Ama a tu mujer, respeta a tu marido. Gracias. Hijos, hay que amar al prójimo como aman los hijos a los padres. Una sola manera: obedecer. Si no obedecen, no aman. No importa qué buenos sentimientos, trajo galletas, nada que ver con buenos sentimientos. Es cumplir la palabra con respecto a lo que Dios dice en la relación de esa persona. Eso es amar al prójimo como a sí mismo. Ok, uno más. Este va a ser más difícil. ¿Cómo debes de amar al cristiano que causa divisiones en la iglesia? Amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo amas al cristiano carnal o berrinchudo o que está causando problemas en la iglesia? Connotándolo como Saúl. Entregándolo a Satanás. Llega a eso si es necesario. Pues sí. No es el primer paso, Jenny, así que hay unos pasos antes. No, eso es, eso es en tu relación interpersonal. Me ofende, eso es amar al prójimo.
Yo, si me ofende, voy y hablo a solas. Eso es amar. Cumplo la palabra. Pero estoy hablando de una persona en la iglesia que está causando broncas en la iglesia. Dice varios pasos que hacer en la Biblia. Uno, pues alguien que se sorprende el pecado, pues hay que corregirlo con mansedumbre, considerado a sí mismo. Pero luego dice que hay otros que neciamente siguen. ¿Qué hay que hacer? Señalarlos. No juntarse ni para comer, separarse, evitarlos, ni juntarse para comer, dice. Y al final de cuentas, entregarlos a Satanás. Orar que Dios destruya su cuerpo para que no siga amontonando maldiciones sobre sí mismo. Ese es un acto de amor. Eso es lo que voy. No, nadie aplica realmente lo que es amar cuando dicen hay que amar al prójimo. ¿Pero qué es amar al prójimo? Es cumplir lo que Dios dice con respecto a la persona. Y dependiendo cómo anda la persona, quién es, yo cumplo lo que la Biblia dice en ese contexto. Eso es amar al prójimo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es el fin de todo discurso. No hay más que se pueda argumentar, más que guardar sus mandamientos. Y dice, ¿por qué? Porque algún día vamos a estar ante Él en juicio. Esa es nuestra razón fundamental de existencia. Y se va a cumplir en la eternidad. Vamos a 1 Corintios 6. ¿Están ahí? Sí. Excelente. 1 Corintios 6, 19 y 20. y yo dije, ok, vas por ahí, pero yo no sé qué estás leyendo, qué Biblia estás leyendo. Bueno, estaba simplemente parafraseando. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, noten, somos seres trinos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué? Cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Dice que debemos de... ¿Qué son de Dios ahí? Cuerpo y espíritu son de Dios. El cuerpo y espíritu son de Dios. Dice, tienes que glorificarlo con tu cuerpo y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque no te pertenecen. Entonces, eso de que yo hago lo que yo quiera, como yo quiera, pues si hasta en 1 Corintios 10, 31, que es lo que sigue, si aun cuando comes, dice, no debes de comer porque a ti se te antoja, sino porque es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no es tuyo. Él ya lo compró, es de Dios. ¿Con qué lo pagó? Con la sangre de Cristo. No hay precio más alto que se puede pagar. Si saben que entre más escaso algo es en la tierra, más valioso es, ¿verdad? ¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo? 5. 5 litros, más o menos. 5 litros en todo el universo de la sangre de Cristo. Eso no es mucho. Y eso es lo que Él gastó en pagar por ti. Estás hablando del activo, del bien más valioso del universo. Y lo pagó por ti. Entonces glorifícalo. Tu cuerpo es templo de espíritu. Y yo sé que usamos eso para todo. El contexto realmente de 1 Corintios 6 tiene que ver con andar con una prostituta y con la fornicación, sobre todo eso. Yo sé que lo usamos para comer, el templo de espíritu y todo. Pero ese no es el contexto real del pasaje. El pasaje real está hablando de que no es para que tú andes gastando en los placeres del cuerpo que se te antoja. Porque nada te debe controlar. Los deseos de la carne no te debe controlar. Los deseos de los ojos no te debe controlar. La vanidad de la vida no te debe controlar. Sino lo único que nos debe de controlar es el Espíritu Santo. Y debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, o sea, usar nuestro cuerpo para lo que le glorifica.
Y nada lo glorifica más que dando fruto. Usa tu cuerpo para evangelizar. Usa tu cuerpo para discipular, porque esas cosas son productivas, dan fruto. Y ya sea que comes o bebes o cualquier cosa que hagas, está diciendo lo que te debe motivar es glorificar a Dios. Que realmente no lo haces por ti, porque a mí me gusta, porque yo quiero, sino debes de tratar de vivir con la mentalidad de que todo lo que hago es porque es lo mejor para el reino de Dios. Si como esto me voy a sentir fatal, no voy a servir para evangelizar, entonces ¿para qué lo hago? Mejor voy a comer y beber esto y lo otro en agradecimiento, gracias por proveerlo, y lo voy a consumir para que yo tenga el poder, la fuerza, energía para servirte, Dios. Eso es lo que te mueve. Vamos a ver también, ¿están ahí Isaías 43:7? Ok, alguien busca Isaías 43:7, alguien busca 1 Corintios 1:31, alguien busca Salmos 104, Colosenses 3:17 y Romanos 16:25 al 27. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía lo he creado, los formé y los hice. Entonces yo te hice y yo te formé para yo deleitarme de ti, no tú. El humanismo es que sigue tu corazón en lo que se siente más rico para ti, lo que te haga feliz a ti. No, lo que le haga más feliz a Dios, eso es lo que debemos hacer. 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén, amén. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Qué es alabar? Es bendecir su nombre, es engrandecer su nombre. ¿Qué hacen las acciones de gracia? Y por eso tenemos agradecimiento los domingos, es engrandecer el nombre de Él. Gracias, quiero dar gracias. Y por eso el verdadero agradecimiento que se busca es simplemente lo que vayas a decir, que todos digan, ¡wow! ¡Qué chido es Dios! No hay otra razón para dar agradecimiento que crear en otros, ¡wow! ¡Qué chido es Dios! Quiero dar gracias a Dios porque estaba pasando y me cuidó. ¡Wow! ¡Qué chido es Dios! Porque pude hablar, ¡wow! ¡Qué chido es Dios! Es eso, es engrandecer a Él. Es bendecirlo. Es hacer que el nombre de Dios sea más respetado. Es hacer quedar bien a Dios. Eso es alabar y glorificarlo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese contexto Colosenses, ese pasaje, deben de leerlo todo, 12 al 17 es hermoso. Porque lo que está diciendo es, y pareciera que está hablando de qué tan importante es agradecer y tener paz, pero el contexto está hablando paz en el cuerpo. Entonces, lo que yo debo hacer es, todo lo que yo haga o diga, debo entender, estoy representando a Cristo. Y todo lo que yo diga y haga debe de crear paz en el cuerpo, en todos. Que viene por agradecer y glorificar a Dios. Hacer que todos estemos, y cuando lo haces en su representación, porque Cristo está diciendo, mira María, yo no estoy, me representas, vas por mí. Rolando, no voy a llegar este domingo, me representas. Y todo lo que hagas o digas, eso es hacerlo en el nombre de Cristo. ¿Sí entendemos? No es de que en el nombre de Jesús te saludo, hermana. No, es te saludo como si Cristo te saludara. Todo lo que hago es en representación, en nombre de Él. ¿Para qué? Lo debo hacer de una forma y saludar a Cintia de una forma que ella alaba a Dios. Para, como dice, hacerlo todo en nombre de Cristo para
dando gracias. Que ella puede decir gracias a Dios por esta iglesia, nada más por la forma en que yo la trato y le hablo, y que todos lo hagamos para que entonces estén dando gracias a Dios. Qué bueno que estoy, gracias a Dios por esta iglesia, gracias a Dios por la hermana Altagracia, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos comportándonos en representación, en nombre de Cristo. Todo lo que decimos y hacemos es así. Produce que otros le den gracias a Dios. Eso, vivir para la gloria de Dios. Romanos 16, 25 al 27. Dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, mediante Cristo. Él es glorificado mediante Cristo. Entonces, entre más nos conformamos a la imagen de Cristo, y eso viene por administrar los misterios de Dios, como ahí viene, lo que antes estaba oculto, ahora ha sido manifestado, ahora entendemos por el Espíritu Santo, entendemos por la palabra, y es lo que vamos a enseñarles en Discipulado 2, que pueden entender los misterios de Dios para administrar fielmente los misterios de Dios, y así edificar a los demás, evangelio a los perdidos, discipulado a los creyentes, para que nos conformemos a la imagen de Cristo, porque es mediante Cristo que Dios es glorificado. Y así, hombre, Él es glorificado grandemente. Entonces Dios te creó para Él mismo, para sí mismo, para su deleite, no tu deleite, su deleite. Cuando el tiempo y el pecado lleguen a su fin, el reino de Dios estará compuesto por almas eternas que ejercieron su libre albedrío para confiar en Dios y en sus palabras eternas. De ahí el discipulado. Por eso el ministerio es una inmersión en la eternidad, porque solo hay dos cosas que son eternas. ¿Recordamos cuáles son? El alma del hombre y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es ministerio? Implantar la palabra de Dios en el alma de los hombres. Esas son las buenas obras, la obra del ministerio. ¿Cómo implanto la palabra en el alma del inconverso? Con el evangelio, él recibe a Cristo y se restaura la imagen perdida. Y luego hay que implantar toda la mente de Cristo para perfeccionar esa imagen, para que llegue a la plenitud de la estatura de Cristo. Y eso hay que hacer con toda la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento de Cristo, a la unidad de que todos seamos un varón, Cristo. Y formar perfecto a Cristo, presentar perfecto a Cristo en todo hombre. Inciso B, estos 5 objetivos se pueden ilustrar con la analogía de la familia. El evangelismo, dar fruto a través del nuevo nacimiento, nace un bebé. 2, establecimiento de iglesias. Ese bebé es llevado a casa y se integra a la unidad familiar. Por eso el evangelismo y la existencia de la iglesia son vitales. Y sí, por eso vas a escucharnos presionar como pastores. Vamos, hay que ser fieles, hay que ser consistentes, hay que estar en la casa. ¿Por qué? Porque ausentar a la iglesia es no llegar a la casa. ¿Cómo te sentirías como padre? ¿Cómo se siente Dios cuando sus hijos no llegan a estar presentes? Entonces, son vitales, pero el verdadero cristianismo no puede detenerse solo recibiendo a Cristo y llegando a la iglesia. De la misma manera que la vida familiar no solo llevando el bebé a casa y bueno, hay que se acueste y ahí está nada más tirado. Pues no. Número 3, hay que hacer discípulos. ¿Qué es eso? Criar al bebé. Es enseñar y capacitar al bebé a que crezca, a que sepa cómo vestirse, cepillarse los dientes, cómo hablar, cómo comer.
que tienen que obedecer, o si no hay disciplina. Entonces al niño se le enseñan los principios básicos de la vida. El bebé debe ser nutrido en su infancia y amonestado en el Señor a medida que crezca. Y luego crece a un punto de que, ok, ya no limpio tu cuarto, tú limpias tu cuarto. Y nos ayudas a limpiar la casa. Y van aprendiendo responsabilidades conforme van creciendo en su adolescencia, la juventud. Número 4, conformar nuestra vida a la imagen de Cristo es que el niño crece para ser igual a sus padres. Y cuando digo igual a sus padres, cuando decimos eso, no estamos diciendo que tiene que tener la misma personalidad, la misma manera de ser. No, tiene que tener los principios y valores que tienen sus padres. Que tenga la misma disciplina que sus padres, que tenga el mismo respeto y amor, que tenga el mismo fe, que tenga la misma esperanza, que tenga la misma paz, que no pierda la cabeza, sino que, y por eso los padres tienen una gran responsabilidad de poner el ejemplo, porque sí nos imitan. Y mucha de la ansiedad en los jóvenes es culpa de los padres. Si los papás pierden la cabeza porque no confían en Dios cuando hay un problema, pues ellos ¿qué están haciendo? Aprendiendo a hacer eso. Pero ellos lo están viviendo a una edad en donde no pueden hacer nada al respecto. Sabes que de ahí es donde viene la ansiedad, cuando estás sintiendo algo que no puedes arreglar. Y como un paréntesis, ADHD realmente no es una condición física. No es una enfermedad mental. ADHD, hiperactividad, es porque en la casa hay problemas y ruido desde que es bebé, no sabe cómo arreglarlo, no sabe qué hacer con eso. Entonces, para que encuentre paz, ¿qué tiene que hacer? Desintonizar. ¿Lo dije bien? Desintonizar. Bloqueo el ruido. Entonces es un mecanismo de defensa. No puedo con eso, lo bloqueo. El problema es que ya no le funciona cuando llega a la escuela, porque bloquea a la maestra. Entonces no se concentra, porque está acostumbrado desde casa a bloquear el ruido, para que no me afecte, para que no me abrume. Me siento abrumado, bloqueo. Y se vuelve un hábito donde ya no hago caso a nadie. No me concentro. Estoy bloqueando. Entonces, como padres tenemos que entender qué importante es no solamente llegar a la iglesia y ser cristianos en la casa. Vivir el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz en el hogar, conformarnos a la imagen de Cristo, para que en la casa... Sí, paciencia, sobre todo paciencia. Fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué? Para que podamos mostrarles el Evangelio, aún antes de que sepan hablar. Sí les he platicado lo que a mi mamá le pasó, ¿verdad? Con mi hermanito. El hermanito ya es grande, tiene 2 años menos que yo. ¿Sí les platiqué? ¿Sí saben? No. Que le dio mucha diarrea. Que al año, o menos de un año, creo que menos de un año, tienen 6 meses de existencia. Y estaba teniendo diarrea y se estaba deshidratando. O sea, es un peligro para un bebé estar así, porque si no se arregla, se pueden morir. Entonces lo llevó a un doctor y el doctor checó y dice, está perfectamente bien, no hay nada malo con tu hijo. Entonces, ¿qué pudiera hacer? Pues no es lo que come. Y preguntó, ¿estás pasando por algo muy emocional en casa? Y estaban mis papás teniendo grandes problemas en el ministerio con mis abuelos.
porque estaban hablando en el oído de mi abuelo de que mi papá quería quitarle todo su ministerio y ganarle el corazón de la gente y quitárselos. Entonces había mucha tensión que estaba creciendo y cuando una persona como mi mamá es de misericordia, lo siente todo. Y en ese momento ella reconoció, yo no estoy reaccionando espiritualmente, estoy siendo carnal porque estoy llevándolo sobre mí y no estoy confiando en Dios para arreglar este problema. Puso a mi hermano sobre la cama, se arrodilló y pidió, Dios, perdóname, estoy matando a mi hijo por mi incredulidad, por mi falta de fe y confianza en ti. Me lo estoy cargando yo en lugar de entregarlo a ti. Perdóname. Y llorando, orando a Dios y encargándole, se recuperó mi hermanito así de milagro. Porque ellos resienten. Ellos sienten todo lo que nosotros estamos llevando. Entonces no es solo criarlos, es criarlos a que sean como mamá y papá, pero mamá y papá tenemos que estar conformándonos a la imagen de Cristo para enseñarles cómo. Y 5, glorificar a Dios. Proverbios 17:6. ¿Qué dice ahí? Vamos a llegar al último de estas notas, entonces casi vamos. Proverbios 17:6. Hay un chorro de proverbios. ¿Están todos ahí? Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. La honra de los hijos sus padres y corona de los viejos, los nietos. No debes de juzgar a una persona por sus hijos, sino por sus nietos. ¿Por qué? Porque no sabes cómo son los hijos de verdad hasta que ellos crían a sus propios hijos. Y cuando llegas a por eso dije, Dios lo que quiere es que nos enfoquemos en 3 generaciones. ¿No les he estado diciendo eso cada rato? No es suficiente discipular. Tenemos que asegurar que nuestros discípulos discipulen, y no nada más ahí, sino que los discípulos de mi discípulo estén discipulando, porque si no le tiras a la 3ª generación, no tienes fruto que permanece. Y una persona puede tener hijos tranquilos, pero no necesariamente con el buen carácter, sino que están tranquilos. Qué buenos hijos tiene. Espera a que ellos saquen sus hijos y a ver cómo salgan ellos. Porque la única manera que tú sabes cómo es tu fruto es ver su fruto, ¿no es cierto? El árbol por su fruto se conoce. Entonces dice, ese es mi fruto. Bueno, pero ¿cómo es ese fruto? Vamos a ver su fruto con su fruto. Pero ¿cómo vamos a saber su fruto? Por su fruto. 3 generaciones. 3 generaciones. ¿Es tu fe en Dios sobrevive 3 generaciones? Ese es tu fruto. Ese es tu legado. Esa es la corona de los viejos, sus nietos. Proverbios 10:1. ¿Sí están todos los proverbios ahí? Sí. Ok, cada quien busca uno, porfis. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. El hijo sabio alegra a su padre. ¿Y sabes qué es glorificar a Dios? Es buscar vivir de una forma que le ponga una sonrisa en la cara de Dios. Eso es. 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Cómo? El hijo sabio alegra al padre. Alegra. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. 23, 24 y 25. ¿What? El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. ¿Eso es 23, 24? Dice, mucho se alegra el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Y 25. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Debemos de vivir de una forma que nuestros padres se gocen de nosotros. Y es igual como hijos de Dios. Que nuestro Padre se goce de nosotros. 29:3. El hombre que ama la sabiduría
Wow. Y lo escribió Salomón. Ujú. Criar hijos es un trabajo arduo, tanto física como espiritualmente, dado que la mayoría de las iglesias se centra en los resultados externos. Nadie quiere hacer el arduo trabajo interno. Es más difícil, es muy fácil hacer hijos, es más difícil criar hijos. Por eso aquí de esta iglesia tiene mucho enfoque en la awareness. ¿Sí? Alan, ese es su corazón. Empezar de niños. ¿Por qué? Si los crías de niños, de chiquitos, cuando crecen no se apartan. Es agarrarlos verdes y moldeables. Terminamos con el inciso C. Los 5 objetivos del verdadero cristianismo son de vital importancia. Ninguno puede ser ignorado, pero el discipulado es la clave. Y esto se debe a 2 razones. Primero, el discipulado forma el vínculo entre los 2 primeros objetivos, que son cuantitativos, o sea, de cantidad. Se pueden medir. ¿Cuánto evangelizaste? ¿A cuántos les presentaste el plan de salvación? ¿En cuántos recibieron a Cristo? Y establecimiento de iglesias. ¿Cuántas iglesias se iniciaron en 2025? ¿Cuánta gente se bautizó para ser miembro de la iglesia? Todo eso se puede contar. ¿Estamos de acuerdo? Y los 2 últimos objetivos son de calidad, cualitativos, esos objetivos, que no se pueden cuantificar. Conformarse a la imagen de Cristo. ¿Cuántos litros? ¿Cómo se mide? ¿Miligramos? Glorificar a Dios. No sabemos cómo medirlo. Es de calidad. Ahora, los 2 extremos son malos. ¿Qué es? Y normalmente pregunto, pero no tengo la energía para hacerla esta noche, ¿qué le importa a Dios más, calidad o cantidad? Y todos dicen calidad. Pero no hay calidad sin cantidad. O sea, una iglesia de 30 miembros en 30 años no es de calidad. No, pero nosotros, a Dios le importa más la calidad y aquí somos bien. Si no hay cantidad, no es una iglesia de calidad. Tiene que ser como un embudo, ¿no? Cantidad para ir buscando. Es convertir la cantidad en calidad, pero Dios quiere cantidad. Entre más peces, mejor, pero no goldfish, o sea, Él quiere entre más peces, pero peces gordos. Calidad. Un pez gordo solo no es, o sea, es las 2 cosas. Porque si a Dios le importaba más la calidad, es nada más conformarse a la imagen de Cristo y glorificar a Dios. Pero ¿quién es si no hay evangelismo? Pero el discipulado es el enlace, es la máquina, por decir, que convierte la cantidad en calidad. Entonces tienes iglesias bautistas de sana doctrina, con una iglesia pequeña, una clase pequeña que nunca crece, porque no hay evangelismo, pero hay sana doctrina, hay mucho discipulado. No importa. Eso no glorifica a Dios. Tampoco las megas iglesias tienen 20,000, pero ninguno sabe nada de la Biblia, porque no hay un discipulado. Tampoco glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es los 5. Y el corazón de poder hacer todo es el discipulado. Y eso es lo que tenemos en esta iglesia, gracias a Dios. Gloria a Dios. Se puede contar las personas que profesan fe, se bautizan o se unan a una iglesia. Hechos 2, 41 y 44, 4 lo dice. Se añadieron 5,000. Se puede contar. ¿Eso está ahí? ¿Hechos? Uf. Hechos 2, 41 y 4, 4. Se pueden contar las congregaciones locales. ¿Qué dice Hechos 9, 31? Escriben Hechos 9, 31. ¿Qué dice? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Se acrecentaban fortalecidas. Las iglesias, o sea, eran varias iglesias. Pablo fue estableciendo iglesias.
pero es difícil saber cuántas personas están creciendo en Cristo y cuántos cristianos realmente sirven y caminan en Dios. La mayoría de las iglesias se centran en los resultados inmediatos, no en el crecimiento a largo plazo. Y dado que no existe una unidad de medida externa para los dos últimos objetivos, muchas iglesias los ignoran. No tienen un plan estratégico a largo plazo para sus miembros. La preocupación por los números, el dinero y la cantidad de asistentes disminuye la importancia del discipulado. Pero si bien la cantidad no produce calidad, la calidad sí resulta en cantidad. Si hay calidad, hay cantidad. Y así el discipulado es el corazón del método bíblico para hacer crecer la iglesia y nuestra clase de la cosecha. Ahora, la otra razón. Primero, el discipulado forma el vínculo entre cantidad y calidad. La segunda razón por la que el discipulado es la clave es porque el discipulado proporciona a los hijos de Dios de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo su ministerio y dar gloria a Dios. Jesús no se conformó con que sus discípulos simplemente creyeran en Él. Tenía un plan que se ve reflejado en su vida y ministerio terrenal en los evangelios. Tenía un plan para enseñarles y prepararlos para ministrar y glorificar a Dios. Un plan sistemático. Escriben en Juan 1, 49 y 50, que es la parte de que no se conformó con que solo creyeran en Él, Juan 1, 49 y 50, sino que también tenía un plan para enseñarles y prepararlos. Las personas deben crecer espiritualmente al igual que crecen físicamente hasta alcanzar la madurez. Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a sus discípulos. Los primeros años de vida de cualquier persona son importantes para su futuro, por eso el discipulado les brinda atención y dedicación personal y es 1 a 1 para personalizar y para dar esa atención 100%. Jesús solo perdió a un discípulo. Los otros 11 se dedicaron a ser discípulos, y los prepararon para continuar la obra. Entonces, eso nos lleva a la máxima meta de Dios. Y ahí está el diagrama ante ustedes. Y ahí nos quedamos y continuamos para la próxima semana. Obviamente me gustaría avanzar más, pero ya, son las 8 y creo que no me importa la cantidad ni el tiempo mientras que vamos avanzando. Y sobre todo que haya comprensión. Bueno, entonces, ¿hay preguntas, dudas, comentarios? Nos vamos a graduar del discipulado de nosotros. ¿Claro? O sea, ¿de que hay reconocimiento? Creo que sí. Con 3 faltas en todo, no, sí. Se tiene que recursar todo. No sé cuántas faltas, no sé cómo lo manejen. Pero si se toma todo, o sea, debe de poder. Y si uno no llega y por lo menos saca sus notas por haber visto el video, lo tomo como bien. Ahorita la ventaja es el video. No, desconozco esa parte específica de un reconocimiento. Seguro te dan un reconocimiento, no estoy seguro. Yo les voy a dar un reconocimiento, ¿ok? Para ir al FBI, discipulado 3. ¿Qué estar en el discipulado 2 primero? ¿O cualquiera puede ir al FBI? Cualquiera puede tomar el FBI. El discipulado 2 te da un fundamento, pero el discipulado 2 es parte del FBI, pero tendrías que tomarlo como lo dan ahí. Hay exámenes, hay tareas, hay libros que leer y hay cosas que entregar. Entonces voy a informarme para ver si, como lo estamos haciendo, podemos acercarnos para poder entonces acreditarlo. Fíjate, ni había pensado en eso. No, si hay interés en eso, me informo. Pero entonces tendríamos que tomarlo seriamente. Más seriamente. Por lo menos los que quieran.
Más seriamente. ¿Ok? ¿Estamos bien? Vale.